Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, bienvenidos a Cocinando Sueños. Bueno, hoy episodio 10. Se lo juro que yo me sorprendo cada vez de lo rápido que vamos y de los temas tan cool que estamos tocando y que vamos a tocar. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es un poco vulnerable, un tema donde hay demasiadas dudas, donde siento que poco se habla y qué mejor que traer una experta del tema. Bienvenida, María. Gracias, Qué qué rico estar emoción. acá y un placer que me hayas invitado. Bueno, María, para los que no la conocen, María es psicóloga, es una tesa en todo el tema, te lo juro que pues obviamente es mi psicóloga. Y en una cita yo le dije, María, pues o sea, me parece brutal hablar de este tema, que es la infidelidad, y qué mejor que hablar con una experta que en verdad sepa del tema, porque a veces hablamos cosas que no sabemos y el cerebro funciona de formas demasiado diferentes, y qué mejor que traer a alguien que sepa. Y bueno, ese es el tema de hoy. Así que María, preséntate para que te conozcan y ahora sí, pues como empezar. Bueno, yo soy María Ochoa, yo soy psicóloga, tengo una maestría y bueno, yo creo que es un tema, como tú decías, que no se toca porque pues primero uno nunca cree que le va a pasar, ¿cierto? Total. Y donde le pase, pues cómo voy a decir si de pronto entonces perdono la infidelidad, pues hay muchos mitos alrededor. ¿O qué dirán? O Pues, qué dirán. ¿qué pensará la gente si lo perdono? Si me O hasta yo misma, Total. pues qué bruta, cómo fui capaz, Ay, sí. porque sigo ahí, ¿cierto? Y yo creo que es muy importante empezar a tocar un tema no desde la percepción, sino desde lo que es, como tú decías, como Me encanta. desde un aspecto científico que pasa alrededor de la infidelidad. Entonces, yo creería que lo más importante, vamos a tocar 3 puntos básicos, que es qué pasa con el traicionado y el que traiciona, Ok. y qué pasa a partir de una infidelidad, qué pasa con la relación y además qué pasa conmigo, ¿sí? Ay, no. Ahora sí empezó la emoción. Empecemos por lo principal. ¿Qué es? O sea, porque ahorita antes de prender cámaras y todo, yo le decía a María como, no hay diferentes tipos de infidelidad. Yo creo que es una infidelidad y hay un significado, pero no para mí ni para ti. Realmente, cuando hablamos de infidelidad, ¿qué es? ¿De qué se trata? Perfecto. Entonces, primero, para poder hablar de el tema infidelidad, hay que establecer con la pareja o con mi pareja cuáles son los acuerdos a los que nos vamos a comprometer, ¿cierto? Ok. ¿Por qué? Porque hay que dejar esos acuerdos tan explícitos y literalmente, ahorita hablábamos en un detrás de cámaras, Sí. que entre más explícito y escrito esté, va a ser mucho más fácil porque ahí está el papel, es como un acuerdo o un contrato, por decirlo así. Yo creo, María, qué pena que te interrumpa, me parece demasiado importante y creo que a veces como seres humanos y como parejas fallamos en eso. Uno empieza una relación súper enamorado, ay no, este man me encanta, este man es todo lo que yo quiero, pucha, y uno se va. Pero en estos días es más, yo leía una frase de una pelada que era como que yo ya le pregunto más si va a terapia, porque eso hace parte Total. de mis acuerdos para literalmente meterme con alguien. Así es. Literalmente cuando tú estás empezando con alguien, ¿por qué no decir cuáles son tus acuerdos necesarios? Porque hay parejas que dicen, a mí no me importa. Yo, por ejemplo, en consulta le digo mucho a mis pacientes, están saliendo con alguien, entonces, por ejemplo, una mujer, y me dice, es que yo quiero algo serio, pero yo no sé el qué. Yo le dije, pregúntale, porque es que si se deja abierto, pues vení, vos nunca supiste el que quería, vos no sabías cuáles eran sus reglas, su regla para Y es jugar. peor. Entonces, claro, se deja abierto, entonces para él puede que no quería estar en una relación, se mete con otra persona y efectivamente, entonces vamos a ver muchos mitos de los que veíamos también cuando hiciste la pregunta, y es que todos los hombres son infieles y metemos mucho a los hombres. Yo también creo que esto es un concepto. Las mujeres, todos. Y hoy en día, imagínense que
ha cambiado que no solamente los hombres son infieles, sino las mujeres, hasta llegar a que es un 50% hombres y 50% mujeres. O sea, estamos hablando 50-50. No es los hombres. Ok. ¿Sí? Yo les voy a decir una cosa. Ayer en mis redes sociales, porque me encanta interactuar con mi público de Instagram, con mi comunidad, y les puse la siguiente pregunta. Si a usted les son infieles, usted tiene 3 opciones. Perdonar, no perdonar o depende de la infidelidad. Les voy a decir. Puse sí normal, 92 votos. Pues como no, 1523 votos. Y depende, 1372. O sea, depende. Y el no estaban súper reñidos, como depende de la situación. Entonces, sigamos como en estos acuerdos de que, por ejemplo, ahí dice depende. Depende. Depende total. de cómo fue. Así es. Y yo también creería que todo hay que hacerlo a una lectura al 1 a 1. Obviamente hoy vamos a hablar de grandes, pues a gran escala, pero sí todo hay que mirarlo. ¿Cuál fue el acuerdo que pactaron? Ah, no, nunca pactamos acuerdo. Vení, pues como decíamos, pues si no hay un contrato, pues yo me puedo salir por donde sea, ¿sí? Total. Entonces hay una frase que a mí me encanta para resumir esto de la importancia del acuerdo, que es un tema antes de decir que es la infidelidad, y es: construyan un modelo a la medida de ambos. ¿Por qué a la medida de ambos? Porque es que si uno no está de acuerdo, el contrato efectivamente se va a romper, 100%. ¿cierto? Ahorita nos decía, ¿cómo se llama la grúa, el productor? Él dijo, huepucha, nosotros lo firmamos literal. Y yo le dije, me encanta, yo no firmaría ese papel. Yo tampoco. Exacto. ¿Por qué? Porque para mí, mis creencias no funcionan así. Eso no está bien ni mal. Ni mal, total. Lo que pasa es que entonces, ¿para qué voy a firmar algo que lo voy a romper? No yo creo tiene que sentido. lo más importante en esto es, si a la pareja le funciona, ya está. Es lo más importante. Así es. Y lo que tú dices, crear un modelo, crear un acuerdo que sea viable para los dos. Porque es que yo no puedo crear un acuerdo donde yo diga, bueno, Manuela al año tiene 3 posibilidades de meterse con otra persona, pero mi pareja no. Pues, o sea, cosas que es como que no. O sea, vamos a hacer algo que realmente nos funcione y que no se quede en un papel, sino que a largo plazo que sea realista. Sea realista total. Así es. Entonces, listo. Digamos que primer punto para ir chuleando, acuerdos. ¿Qué acuerdos voy a establecer, pero que sean realmente sostenibles para mí? Viables. Muy bien. Ahora sí, ¿qué es una traición entonces? O en este caso, una infidelidad. Y es una violación a ese acuerdo. Ahorita hablábamos, Manu y yo le dije, tengo una paciente, ella se separó porque tenía una deuda en el banco súper grande y el esposo nunca supo, pero una cosa, pues, un dinero, digamos que de buena cantidad. Y él ya había sido infiel hacía 6 meses antes y llegaron al acuerdo de que iban a seguir. Fue mucho más grave o fue mucho más esta traición del banco de no contar que la infidelidad por amor. ¿Por qué? Porque es que la infidelidad no solamente es al cuerpo, o sea, no es porque tuve sexo, me di besos, no, es una traición a ese acuerdo. Y para ellos, la definición. El tema de ser claros y coherentes con los temas financieros era súper importante y ella lo negó, pues lo digamos que lo... Le pareció más grave esa situación a la misma infidelidad que ya la habían superado y es como, o sea, literalmente rompiste el acuerdo, que ahí es uno dice, pucha, me tocaron esa fibra que es imperdonable. Así es. Y lo que pasa es que entonces, como decíamos, no es solamente una traición al cuerpo. Imagínate, Manu, que tú con tu pareja y te des cuenta que él tiene 4 apartamentos en Bogotá rentando, vos ni idea, pues, ¿me entiendes? No, como eso sería algo similar. Lo que pasa es que le ponemos mucho más peso por nuestra cultura paisa y colombiana a el tema del sexo. Del sexo, ¿cierto? Yo creo que eso es muy importante dejarlo claro porque ahorita conversando con María, yo le decía, hay demasiados tipos de infidelidad, pero siempre se habla del mismo. No, es que este man puede ser súper perro, se metió con yo no sé cuántas peladas y ella lo perdonó, ay no, súper boba.
O sea, no, hay demasiados tipos de infidelidades que es como literal romper ese lugar. Y hay una pregunta que me hicieron que hablando de ese tipo de infidelidades y es en Instagram, me pusieron así. La infidelidad también es hablar por redes sociales. Entonces, según lo que... O sea, hablar no, o sea, no hablar, sino como echar los perros, que la Exacto. reacción, como, ajá, buscando la cosita. Una calentura. Una calentura. Entonces, yo ahí le preguntaría, para ti, ¿qué es? Si eso cuenta como una violación a esos acuerdos. Sí, ok. Y para él, no sé. Vení, no dejaron tan claros los acuerdos, ¿me entiendes? Y también es muy importante, antes de, entre más claridad, se va a saber mucho más a futuro qué va a pasar. Entonces, a mí me parecería súper importante y no es tabú, niñas y niños, chicos, es hablarlo desde el inicio. Eso Total. va a ahorrar tantas Tantas cosas. peleas, tantas situaciones. Ay, no, pero que apenas llevamos un mes, ¿yo cómo le voy a decir? Pues ya va a creer que entonces estoy afanando. Estoy No. tragadísima, no es realmente hablar las cosas. Yo creo que ya estamos demasiado grandes como para a veces dejar pasar ciertas cosas que para nosotros son vitales en una relación. Así. Y si uno está empezando con alguien y en su corazón sabe que eso va para futuro y que uno en verdad quiere estar con esa persona, ponga las cosas claras desde el principio. A mí me gusta así, a mí no me gusta eso. A mí me parece terrible que le pongas like, por ejemplo, a todas las peladas. Por ejemplo, a mí me parece terrorífico. También. Pues sí me entendés. Miren la percepción, si ven, para Manu lo peor, no le gusta, o sea, para ella es una falta en su intimidad, para mí no. ¿Quién tiene la razón? Nadie, Ninguna. exacto. Son las maneras en que percibimos. Completamente. Bueno, entonces, la infidelidad ya dijimos que es una violación a la confianza compartida, ¿cierto? Porque se compartió esa confianza. Entonces, esto es súper importante, es una decisión unilateral, es decir, solo tiene que ver con el miembro uno de ellos, no los dos, porque muchas veces, y esto es un mito que decían ahorita y es, pero entonces, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué me faltó? ¿Qué hice? ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué Sí, pasó? yo creí que todo estaba bien. No, nada. Es la decisión de quién fue infiel. Eso no tiene nada que ver contigo, ¿sí? Y, María, qué fuerte eso. Sí. Ayer alguien en el buzón que puse de preguntas, alguien, pues una pelada señora, no sé, escribió como, ¿por qué son infieles si tienen casa, hogar, hijos, esposa? ¿Por qué? No entiendo, como con esa angustia. Y demasiado bueno que nos expliques eso, es que no tiene nada que ver contigo. Total. O sea, es una decisión. Ser infiel a un acuerdo, a si se metió con una pelada, o si fue al banco y tiene 5 apartamentos, y prestó dinero, lo que sea, no es por ti, es una decisión. Además que, pues, lo que yo también les digo, y no lo estoy diciendo solo por mi percepción, esto está basado en teoría, pero el que se está faltando es él se está faltando a su palabra, o sea, qué poco coherente es esa persona, ¿cierto? Y les digo una frase que a mí me encanta, eso dice más de él o ella que de ti. Y porque digo él o ella, acuérdense que no es un tema del masculino, no, es ambos. De los dos. Entonces, digamos que vamos a resumir por qué lo harían, ¿sí? Y es un deseo erótico que está alimentado por el anhelo del autoconocimiento de volver a vivir. Es decir, conclusión, es que necesitan sentir otra cosa, ¿sí? Necesitan experimentar algo diferente que hace mucho no lo hacen. Exacto. Y desde ahí también yo creo que es importante que se hable desde otro concepto, además de que es el acuerdo para mí, y es una relación. ¿Yo qué espero de una relación? Muchas veces, y la infidelidad se da por el amor romántico, porque es que romantizamos tanto las relaciones. Sí. Entonces, claro, como todo es tan perfecto, todo es tan bonito. Y si se sale de esa perfección, algo está mal. Algo está mal. Entonces, claro, ¿qué quiere? Esa persona siente la necesidad de volver a vivir y eso no está mal. Sí, lo que pasa es que no es el medio para hacerlo. ¿Sí? Ahorita vamos a tocar un poquito unos pasos puntuales para construir un modelo anti-infidelidad. Y vamos a hablar de eso. ¿Cómo hacer para volver
a vivir como ese erotismo. Ok, esa parte como que a veces cuando llevamos mucho con alguien se empieza como a apagar. Así es. Entonces también es eso, ¿sí? Yo soy infiel o fiel a mis acuerdos. Una persona decía ayer también en las preguntas que hiciste que me encantaron y es que, ¿por qué duele tanto? ¿Sí? Eso es como si a uno, No, es... o sea, cogían Imagínense, el corazón y le hicieron les así voy a apuñalar. dar esto para que se sientan identificados. Es lo mismo cerebralmente hablando y emocionalmente hablando una infidelidad que un trastorno de estrés postraumático. Es decir, Durísimo. un soldado que va a la guerra y pisa una mina antipersonas y queda con el trauma de ese evento, siente lo mismo una persona con infidelidad. Ay, Imagínense. Madre, Pues demasiado es un fuerte. dolor horrible y realmente en terapia lo que hacemos, Manu, es trabajarlo así. ¿Por qué es un estrés postraumático? Porque mira, yo todo el tiempo sueño con él. Ay, sí. Si sucedió el evento de, por ejemplo, La Plata, porque no quiero hablar solamente de infidelidad del Pues como de- cuerpo, ajá. pero el por qué lo hizo, pero el qué necesidad tenía, pero será que es que le hacía falta plata aquí en la casa, pero será que entonces yo es porque no estoy produciendo un montón de Uno dudas. empieza a imaginarse y a hacerse un mundo en la cabeza. Inclusive uno a veces hasta lo ve y lo vive. Uno dice, pero claro, pues pucha, mira, me los encontré y vuelve eso, y uno vuelve y lo vive en el cerebro y lo vuelve y lo sueña, tiene problemas para dormir, demasiado, Horrible. el insomnio afecta y además que uno se ve comprometido, el presente, el pasado y el futuro. ¿Cierto? Porque es que, Dios mío, ¿yo con quién estoy? Estoy durmiendo con un enemigo en mi cama. Literal. Yo no sé quién es este man. Ayer lo quería todo, ayer fuimos súper rico a comer, estuvimos en diciembre no sé dónde. ¿Qué va a haber de mí? ¿Yo para dónde voy? ¿Yo para dónde cojo? ¿Y yo qué hice en mis años, 1 año, 2 años con esta Te voy a persona? contar una cosa que a mí me pasó y es que en una relación que yo tuve, yo tenía a esa persona en un pedestal. Y eso es el peor error que uno Total. puede hacer como ser humano, porque yo esa persona la tenía acá. Y yo decía, pucha, él me ama, él se muere por mí, él da todo, él está 100% Idealización. conmigo. Yo decía, yo me sentía así como volando. Y me di cuenta de una infidelidad y fue como si ese man se hubiera caído del edificio más alto, o sea, el Empire se ¡pah! De una. Y ya no había cómo solucionar eso. Pues yo en Total. mi corazón yo decía, ¿cómo es puedo posible? reparar. Entonces uno empieza, ¿pero por qué? ¿Pero porque si estaba todo bien? ¿Pero porque si yo en ese momento fui la mejor mujer que él, para mí, obviamente, era como lo mejor que él podía tener? Y algo muy bonito que yo aprendí es, no idealicemos a nadie, todos somos seres humanos y como lo dijo María ahorita, tenemos un 50 y un 50 donde cualquiera de nosotros puede pasar por eso y lo más importante es decir, somos seres humanos, estamos propensos a esos, no idealicemos a nadie porque al fin y al Así cabo es. todos podemos pasar por esas situaciones, como ¿qué herramientas voy a tener para que esta solución, o si esto me llega a pasar, cómo lo voy a afrontar? Así Y es. ahorita hablabas de algo como esos ítems importantes del sueño, como de ese dolor. Te hago una pregunta. ¿El ego, o por decirlo así, la personalidad del hombre o la mujer se ve afectada? Totalmente, de ambos Exacto. se ve afectada. Entonces, yo quiero hablar también, antes de pasar a ese tema, de 3 dolores que sufrimos al momento de una infidelidad. Y es que es la traición, ¿sí? Entonces, lo que les decía, con el que duermo, Dios mío, es mi enemigo, lo Literal. desconozco completamente, ¿cierto? O sea, lo que creía, como decías ahorita, pues, wow, ya no Ya es, no es. ¿sí? Es destructivo, es un fantasma que me roba mi presente, mi pasado y mi futuro. Literal. Lo roba, Literal. ¿sí? Y también de cómo empiezo a percibir la realidad. Entonces, yo ya no confío en nadie. Si tuvo que ver esa infidelidad
con familiares o amigos, inclusive más, porque ya no confío, no es solamente en él o ella, sino No confío en nadie. en nadie, en el núcleo general, 100%. imagínense. Y lo duele todo, literal, el alma. Ay, sí. Y imagínense que está demostrado científicamente que hay un trauma a nivel cerebral, o sea, hay un rayón en el cerebro, 100%. en el área de Broca, donde cuando ocurre una infidelidad, imagínense, o sea, hasta el cerebro se ve afectado, pues hay que empezar a validar eso, que tiene todo el derecho de sentirse así. Entonces vamos a hablar ahora sí, Manu, que lo que decías ahorita, vení, bueno, y de él o ella o el traicionado y el que traiciona, ¿qué pasa, cierto? Y ¿Qué pasa en ambos casos? exacto, entonces yo quisiera que habláramos primero, podríamos hablar del que traicionó, ¿cierto? También pasa por un dolor, diríamos, pero ¿cuál? ¿Cómo así? No, claro que pasa por un dolor, porque imagínense que se siente indigno porque traicionó su propia palabra, Total. ¿sí? Y eso hay que hacerlo saber, pues tú cometiste una falta a tu palabra, no es a la relación, es a tu propia, digamos, responsabilidad. Ajá. Perdió inversión. ¿Por qué? Porque él de un momento a otro valía un montón, ¿cierto? Ok. Mete y mete a su bolsa de valores del amor y de un momento a otro eso ya no vale un peso. Sí, eso tiene un costo. Se acabó, claro. Eso tiene un costo para esa persona. Y lo otro es que nunca más va a poder gozar de la confianza del otro. Y es verdad. Entonces decían, pero ¿cómo puedo construir una relación ya después de? Y acuérdense, como el cerebro está afectado y se afectó, efectivamente, pues ¿cómo voy a volver a tener la misma relación si ni mi cerebro está igual? No está bien. Yo no estoy bien, mi corazón no está bien, mi cerebro no está bien, nada está bien. O sea, ¿cómo puedo seguir normal? Y eso hablaban demasiado, María. Es como, después de una infidelidad, ¿cómo sigo mi vida? ¿Cómo sigo confiando en esa persona? ¿Cómo sigo construyendo? Esta señora, ¿cómo es que se llama? Nildia, una vez escuché un podcast de ella y ella es, yo creo que una de las personas más tetas en este tema y la amo. En la parte de abajo les dejo el Instagram para que la sigan. Excelente. Y ella decía algo impresionante. Decía, yo he visto a millones de pacientes en temas de infidelidad y hay que dejar algo demasiado claro y es que ninguna relación después de una infidelidad sigue siendo la misma. Así Jamás. es. Y eso tiene que ser súper claro, porque entonces es que yo no volví a ser la misma, es verdad, es que no va a volver a pasar. Entonces también, si tú eres capaz de asumir de que la relación no vuelva a ser la misma, porque ahorita vamos a tocar otro punto y es que, pues hablemoslo de una vez, y es que tú tienes 3 maneras de afrontarlo. Me separo, Importantísimo. una, y ya no hay nada. O elijo, es mi decisión estar con el otro, ¿cierto? Ok. Y elijo y sé que me va a doler, que no va a ser fácil. Ok. O la tercera, y es que vivo en el juicio y en el castigo todo el tiempo, culpándolo, echándole la culpa, es que vos definitivamente. O pasa mucho que uno está súper bien, súper amoroso, uno dice, voy con toda, Ajá. yo lo amo, voy a luchar por mi familia. Cualquier pelea, es que vos me fuiste infiel, es que vos compraste apartamento sin decirme. Ay, yo creo que uno hay veces sí debe pensar si en verdad uno va a estar como dispuesto a eso toda la vida, de sacar culpas y va a llegar un punto en que para la otra persona también va a ser súper tedioso, como decir, ¿será que sí es lo mejor estar acá? ¿Será que sí es lo mejor que ella me perdonó o él me perdonó? Si cada 8 días me va a estar sacando en cara lo que pasó, porque tu decisión fue estar ahí, a pesar de todo. Así es, entonces, ese último que es vivir en el juicio, en la culpa, en el reproche, es muy costoso y la verdad es insoportable, pero pues ya es la elección de cada uno. Bueno, hablemos un poquito, Manu, de quién es infiel, perdón, de la víctima o de quien le fueron infiel. Sí, ya hablamos de la persona que es infiel, que así uno crea que es como, pucha, lo hizo por diversión, pasó buenísimo esa noche, o lo que sea, también hay como un negativo ahí. Claro. Ahora, ya como de la persona que se lo hacen, ay, yo creo que es lo más duro.
es muy duro porque, como les decía, duele todo. Duele todo. Primero, validar eso, o sea, pues pucha, tenés derecho a sentir todo lo que estás sintiendo, ¿cierto? Jamás va a volver a ser la misma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya traicionaron su confianza, ¿sí? Ese acuerdo que ya estableció. Iba a ser como una copa, o sea, si se rompe ya no hay nada para hacer. Miren, la confianza se recupera parcial, no total. Entonces eso es muy importante. Para la persona traicionada hay que hacerle saber que eso no va a volver a ser como antes, porque eso es lo que uno a veces espera. Sí, que es como que, ok, pasó esto, pasado mañana ya la vida normal, todo como si nada, no. Muy importante eso, parcial. O sea, si tú decidiste seguir con esa persona por ese acuerdo que se rompió, esa confianza se va a ir recuperando poco a poco. Por ejemplo, y qué pesar, porque uno cuando lo traicionan, uno dice, yo quiero que este pase por lo peor. Y les voy a decir, Nildia, por ejemplo, decía, sí, tú lo puedes hasta matar y asesinar. Y eso no te va a quitar el dolor. Jamás, imagínate. Jamás. O sea, es tanto que sí puede ser un alivio momentáneo o a corto plazo, pero eso no va a solucionarlo. ¿Qué podríamos hacer y para que haya menos dolor o amortiguadores del dolor, Manu? Y son empezar también a construir mi propia vida, ¿cierto? Una persona con factores de vulnerabilidad o que no tiene amortiguadores, por ejemplo, está en embarazo. Yo en este momento podría, si mi pareja o algo sucede dentro de la infidelidad, va a ser mucho más duro porque estoy en un momento vulnerable. Durísimo. Por ejemplo, ser migrante, no tener familia en el lugar donde estás viviendo, no tener red de apoyo, no tienes un trabajo, económicamente hablando también. No estás bien, todas esas cosas pueden afectar el triple. El triple, exacto. Entonces, es muy importante que como hombres y mujeres empezamos a cultivar eso propio mío para que al momento que algo falle, no es que no me dé duro, sino que tenga de dónde pegarme. Como un colchoncito, pues como más, como un salvavidas, así por decirlo así. Exacto, entonces eso se le llama amortiguadores. Y eso ayudaría a que o empeore o aumente el sufrimiento. Completamente. Bueno. Entonces, la primera sería como, literal, seguir, hacer tu vida, sin necesidad del amor de otra persona, porque hay algo que me parece muy teso, y es que, pongamos este ejemplo, no sé, una relación que llevan 30 años juntos, pues la familia perfecta, todo divino, pues hablo en perfecta pues como para la sociedad. Y a la pelada le da por ser infiel, pues a la señora, porque obviamente si ya llevan 30 años, ya pues es grandecita, le da por ser infiel, cualquier infidelidad que a ustedes se les venga a la cabeza. El man dice, ¿yo qué voy a hacer? O sea, llevamos toda la vida juntos, desde que estábamos jóvenes, ¿yo para dónde voy a coger? Así es. Yo soy viejo, ¿yo qué voy a hacer sin ella? Yo estaba acostumbrada a que ella hasta me pusiera las pantuflas para irme a dormir, que eso pasa, las pastillas, la comida, el desayuno. Si uno como persona no tiene una vida individual, va a ser caótico. Caótico. Porque aparte de el dolor de la infidelidad, que ya hablamos que es un dolor hasta en el cerebro, ahora, aparte, construir una vida desde cero. Desde cero, así es. Demasiado yo, por ejemplo, muchas veces, no porque vaya a asegurar una infidelidad, pero yo trato que los pacientes de esa manera prevengan muchas cosas, ¿cierto? Hacer mucha promoción en eso. Entonces, vení, inclusive no solamente porque es que esto es un tema cultural, es que las mujeres nos quedamos en la casa cuidando a los niños. No, yo tenía unos pacientes que él se encargaba de los niños, o sea, él era el amo de casa y ella era la que trabajaba. Y yo le decía, es súper importante que tú hagas algo. Total. Además de ser papá, porque es que el día de mañana tus hijos que tiene 2 van a crecer y se van. Y que no solamente por el tema de la infidelidad, sino que qué va a pasar contigo. Con tu vida, total. Entonces lo mismo, más aún para la infidelidad. Yo creo, Manu, que otro tema que a mí me deja un poquito como preocupada es que efectivamente me incluyo, pues que tenemos una cultura muy machista. Demasiado. Y por ejemplo, en estas preguntas que hacíamos y decían, es que los hombres
¿cierto? No, vení, esto es algo cultural. Y también hablábamos de que si es la cultura, ¿sí? Y muchas veces es la cultura la que entorpece y la que hace que la infidelidad sea mucho peor, ¿sí? Total. Por esas creencias. Entonces yo también creería que para hacer parte de qué es la infidelidad también es cuál es mi sistema de creencias. Yo qué considero dentro de una relación. Por ejemplo, les voy a decir palabras cotidianas que uno escucha que aumentan la infidelidad Ajá. o que lo normaliza. Eso no debería normalizar. Total. El hombre es infiel por naturaleza. Sí, no. O me decía un paciente en estos días, y es que, pero es que nosotros somos cazadores desde que venimos. Y yo le decía, pues te quedaste En la prehistoria, amigo. yo le dije, o sea, estoy impresionado que vos te quieras quedar en la prehistoria. Literal. No has avanzado. Amigos, estamos en el 2023. Sí, exacto. Es que el hombre Ay, es cazador no. por naturaleza. Y yo, no, pues. Sí, por ejemplo, el hombre es cazador. El hombre, miren esto para las mujeres, nosotras, Manu. Ajá. El hombre siempre debe satisfacer a la mujer. ¿Tú qué piensas de eso? A ver si la corché. El hombre siempre debe satisfacer a la mujer. Yo creo que el hombre solo no, pues, o sea, tiene que ser algo mutuo. Total. Entonces, Pues no es como que yo me imagínense, quedo tirada en la cama como una vaca esperando que el man haga lo suyo, no, gordi, tienes que pobrecito, moverte, ambos, pues. ¿cómo así? No, esto no es solo responsabilidad del hombre. 100%. Y ahorita les voy a decir, y que eso hace que para el hombre sea un trabajo súper duro. Ay, sí, Entonces, total. si no la satisfago, Dios mío, me toca ir a buscar pues como al lado, porque es que nada para ella está siendo suficiente, porque es que yo siempre la debo satisfacer y el día que no, entonces, ¿qué? ¿Sí ves? ¿Y a Eso mí también es quién un me mito. satisface? Así es. María, yo te hago una pregunta que yo también noto muchísimo en la sociedad paisa, obviamente pues porque vivimos acá y esta es la sociedad que conocemos. Yo siento que cuando una mujer es infiel es más grave que cuando un hombre es infiel. ¿Por qué? Digamos que eso, hablándolo, siquiera lo tocas porque es cultural, pues yo le haría la pregunta, ok, ¿por qué es más grave? ¿Cuál es la diferencia? Ah, es porque es mujer. Esa Ya. sería la respuesta de un man. Total. Ah, es porque es mujer. Porque es mamá de 5 Ahora hijos. dicen también esto, pues es que los hombres tenemos esa hormona todo el tiempo y pues casi que pues como decimos piensan con el pipí, no, eso no tiene, eso es puro mito, a mí no me valgan con eso, Literal. ¿cierto? Eso no tiene nada que ver, porque por ejemplo, y ocurre a la misma medida, pero ¿por qué ocurre la infidelidad masculina y por qué ocurre la infidelidad femenina? Eso me encanta. La infidelidad masculina, por lo general, acuérdense que decíamos que es que él siempre la tiene que satisfacer. Entonces, el día que no, los hombres también pasan por un momento de crisis de la masculinidad. Claro. Y es que, pues, pucha, yo no estoy rindiendo. Sí. O sea, se ve comprometido su desempeño. Por tanto, hay otros refuerzos externos que hacen que él se sienta, digamos que satisfecho ok. y que se sienta que él es. Pues y que él lo da, o puede, sea, que él puede. exacto. Pero cuando no, yo creo que afecta demasiado su ego, ¿no? Es como, pues pucha, no la estoy satisfaciendo a la medida que ella desea. Y que es el ego, Manu, es lo que yo creo de mí. Entonces, ¿yo qué creo de mí? Que yo no sirvo, Qué fuerte. que no rinde, ¿ves? Entonces, muchas veces esa es la manera por lo que el género masculino, digamos que se ve impulsado a la infidelidad. Y el género femenino es muchas veces por un deseo, por la libertad y el autoconocimiento, como que me quiero sentir libre, yo me quiero conocer, yo quiero experimentar. Me como quiero sentir como... es un grito a la libertad, Exacto. así es, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en día muchas parejas que se están separando, no necesariamente por infidelidad, pero tiene mucho que ver con eso, ¿cierto? Y es que yo no era yo con él, o sea, es como un despertar. Sí, como que me siento aprisionada en la relación, pero me separo y soy libre, literal. Así es. María, te hago una pregunta que en Instagram me la hicieron y me parece demasiado chévere, ya que estamos hablando como del hombre, la mujer, de lo actual.
dice, la monogamia es una construcción social o el resultado de una evolución de conciencia. ¿Qué piensas de eso? Yo pensaría ahí y que hay que revisar la cultura, ¿cierto? Y efectivamente, yo creo que cada vez la cultura va haciendo como unos significados de la monogamia, pero yo, más que toda la cultura, yo revisaría, acuérdate, para ti. Para mí, ¿qué es la infidelidad? Exacto. Y para mi pareja, claro está. O la monogamia, ¿qué es? ¿Cierto? Y estoy dispuesto. Sí, entonces cada vez hay que tener más claridad, pero personal, más que la cultura, porque a veces la cultura valida, Total. pero puede que para mí no sea, ¿sí? María, te hago una pregunta que creo que no lo hemos hablado y es, bueno, ya sabemos qué es infidelidad, ya sabemos por qué el hombre la hace, por qué la mujer la hace, qué se siente tanto física, emocionalmente, químicamente, todo. Pero supongamos que yo digo, bueno, yo ya no voy a seguir con esa persona, me duele mucho. Hablemos un poquito, pues puede ser corto, del perdón. O sea, como de uno decir, voy a construir mi propia vida, voy a seguir adelante, sea la edad que tenga, el dolor que sienta, tenga hijos, no tenga hijos. ¿Cómo empiezo a sanar desde mi corazón? Obviamente es un proceso, pero creo que es un tema muy complejo porque el perdón y ese resentimiento, ese dolor, lo lleva a uno casi a la enfermedad. Así es. Y te lo digo por mi papá. Mi papá se separó de mi mamá y mi papá guardó tanto dolor en su alma que se despertó en un cáncer de próstata y lo llevó a la muerte. Así es. Entonces, ¿cómo podemos construir esos pequeños pasos para decir, en medio de mi dolor, en medio de que, parce, cojo este machete y le voy a dar? ¿Qué es lo que provoca? Que eso es lo que provoca. Pero pues esa no es la solución, claro está, porque lo que decía, si el man esté muerto, Sí. uno va a seguir con ese odio, hijo de madre. ¿Cómo voy a hacer para decir, voy para adelante y de verdad voy a hacer un trabajo de sanación desde lo más profundo? Yo creo que algo súper importante en este tema y es permitirse, primero. O sea, permitirse pasar por los estadios de dolor, de duelo. Duelo es un dolo y aquí hay un duelo, ¿cierto? A la relación, a mis creencias. Entonces, permitite sentir todo eso. Lo otro, Manuel, tiempo. O sea, yo no puedo esperar a que en un mes ya no me duela, a mí ya no me importe. Sí, no. Soy un roble, pues. O sea, esto es de tiempo y la gente muchas veces por no sentir el afán, entonces Se lo traga. se lo traga o digamos que lo canaliza de otra manera, medicamentos, rumba, trago o el tema de la microdosis, pues como un montón de cosas María, para me bloquear encanta la eso que emoción, acabas de tocar. ¿cierto? Entonces yo no quiero Para sentir, inhibir esa emoción. pero eso hay que trabajarlo, o sea, eso no se va a ir porque sí, no, eso hay que hacerlo. O sea, hay que sanarlo y duele. Ojalá, como les decía, pues entre más amortiguadores o redes de apoyo que tenga, súper. Muy importante construir esa red de apoyo, esos amortiguadores del dolor, hobbies, pasatiempos, amigos, la economía, yo qué estoy haciendo, yo Hacer cómo me siento deporte, útil. pues trabajar, sentirte útil, eso. Y no esperar que ni siquiera eso te quite el dolor, no, eso acuérdense, lo va a amortiguar, es un colchón como decía ahorita, pero no se va a ir. Ok. Muy importante, terapia, yo lo recomiendo demasiado, 100%. además para poder sanar esa creencia que tienes de la relación, porque a fin de cuentas tú tenías una creencia antes, durante la infidelidad se te cambia y ya entonces con qué voy a quedar, ¿cierto? No, y lo que sigue. O sea, Exacto. si tú no sanas esa relación, y eso yo lo he aprendido demasiado con María, si tú no sanas eso que pasó, para la próxima relación que tengas, literalmente te vas a ir con una maleta colgado con todo lo que te pasó a literalmente explotárselo a la otra persona. Entonces, ideal sanar eso que tenemos y con ayuda, con terapia, con personas profesionales en el tema. Así es. Entonces, me encantaría darle unas recomendaciones a todos de, bueno, construyamos un modelo anti-infidelidad. ¿Qué te parece? Me encanta. Entonces, primero, hay una cosa que se llama el síntoma dopamínico y es hacerle creer al cerebro que es la primera vez y que estoy
all in o súper entusiasmado, ¿cierto? Ok. Porque en las relaciones muchas veces uno dice, es que no me provoca, es que no quiero tener sexo, es que un viaje como ¿para qué? Pues no, Ok, hay me que empezar encanta. a crear esos espacios así no le provoque. A veces a uno no le va a provocar, pero 100%. cáigale al cerebro, el cerebro nunca va a decir, ay, esta es una nueva persona, ay, esta es vieja. No, usted le tiene que hacer creer al cerebro como si fuera la primera vez. Ok, Entonces creen me esos encanta. espacios en pareja, no los dejen caer, váyanse de viaje o Para un motel. pa' un Pues, motel, o sea, yo en cosas estos días pensaba eso. distintas. Una vez como pareja, pues siempre lo mismo que en la casa. No, si usted necesita crear esos espacios diferentes para literalmente volver a reventar esa chispa, váyase para lugares que usted diga, eso me da calagatúbela que llevo por dentro. Así es, lugares eróticos, Exacto. momentos eróticos. No estamos hablando solo del sexo, acuérdense, de otros espacios, de compartir cosas diferentes, no hacer lo mismo, experimentar entre ambos o uno solo cosas diferentes Ok. y hobbies distintos. También yo los invitaría a todos que construyan cuál es mi concepto de amor. ¿Cierto? Yo qué espero de una relación de pareja, porque acuérdense, el amor está lleno de creencias y expectativas. Entonces, a mayor expectativa, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Pues mayor va a ser la caída, porque Total. yo lo tenía por acá, yo creía que el amor era esto y no lo fue. Y no llena lo que yo creía que era para mí amor cuando nunca le dijiste. Exacto, entonces también, ¿cuál es mi concepto de amor? Y el amor es un compromiso. O sea, yo me comprometo y si estoy dispuesta, hombres y mujeres me dicen, yo no sé si quiero una relación, yo le digo, pues pregúntatelo antes si estás dispuesta a construir todos los días, porque es un día a la vez. O sea, uno empieza a pegar un ladrillo cada Total. día y eso es una elección personal. O sea, ¿estás seguro de que en verdad quieres eso? Porque Si te vas a comprometer. total. Porque si no, qué bobadas, ¿verdad? Por ejemplo, también decían, ¿por qué entonces no se separa más bien antes de ser infiel? Pues es una decisión que usted debe elegir si prefiere asumir el costo de estar soltero, ¿sí? O asumir el costo de estar en una relación. Y yo creo que hoy en día los seres humanos queremos todo, no queremos renunciar a nada. Entonces, claro, pucha, o uno o lo otro. Y yo quisiera terminar, Manu, con una frase que me encantó, que la leí en un libro y dice, la constancia mata la alegría mata la seguridad mata el deseo mata la estabilidad mata la lujuria. Tú eliges. O sea, yo no puedo tener Todo. uno o lo otro, es una elección personal. Entonces, en el matrimonio, en una relación cerrada, hay cosas y hay cosas buenas, pero tampoco todo es chévere, pero tú eliges cuál va a ser el costo mayor para ti. Entonces, es una lección. Oigan, o sea, que en shock, me sentí como en terapia. Yo creo que yo todos los podcasts hablo y hablo y quedé como, sí, ay no, súper, ay sí. Bueno, yo creo que no hay nada más que decir. O sea, este podcast yo creo que ha sido de mis favoritos. Es algo que, como les dije al principio, poco se habla y creo que todos necesitamos en nuestra vida tener esta información en la cabeza. Sea que tengas una relación, sea que quieras una relación, que estés soltero, que tengas el dolor en tu corazón, que estés pasando por una infidelidad, que apenas estés empezando un noviazgo y digas quiero tener como esos acuerdos. De verdad que espero que les sirva. Yo siendo ustedes, apenas empiece este podcast, cojo cuaderno y empiezo a anotar porque realmente es información demasiado valiosa. Y María, gracias por estar acá, verdad que yo sé que tu tiempo es demasiado limitado, pero valoro demasiado tu tiempo, tu información, me pareces demasiado tesa y de verdad que de corazón me has ayudado demasiado como ser humano. Y bueno, gracias. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes? Cuéntamelo todo. Bueno, no, a ti gracias por invitarme, me encanta también hablar de esto.
preguntas también las puedo resolver, me encantan. Entonces, no, mi celular es 311-764-7971. No tengo Instagram porque no me gusta nada Bueno, social. por ahí la pueden encontrar si quieren citas, lo que sea. Y nada, bueno, esto es un camino largo, pero 100%. vale la pena. Y acuérdense, uno le es fiel a sus propios acuerdos, no al del otro. Entonces también uno tratar de vivirlo mejor posible, lo más tranquilo, y el día que algo pase, pues tendremos herramientas, tampoco satanizar esto. Bueno, me encanta. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por estar acá. Chao.